Listo, Selene. Ok, bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Sabrina. Bien, entonces, para que conozcan aquí un poquito más de Sabrina, ella es socióloga por la UAP, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta además con una maestría en sociología por la misma institución, donde se especializó en diferentes áreas, como por ejemplo violencia, Estado, terrorismo de Estado, grupos armados de México, guerra sucia, derechos humanos, memoria histórica también, entre otros. Fue productora y conductora de Radio BUAP por 6 años, además que ha impartido múltiples cátedras en nivel licenciatura y en maestría. Es tallerista y asesora de diversos proyectos de investigación donde trabaja temas como temas de violencia de género, violencia, y autocuidado de mujeres, entre otros, y actualmente es colaboradora en el Festival Feminista para las Niñas de Tlaxcala y coordinadora de la Asociación Civil Ojin Azcatl. Bueno, les recuerdo el título de la plática es sobre el burnout, que es lo cotidiano de la exigencia y la autoexigencia. Muchas gracias, Sabrina, y pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Selene. Voy a compartirles las diapositivas para comenzar. Me dicen si se ven, por favor. Listo, sí, ya los vemos. Perfecto, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y creo que es un tema, la verdad, que cobró bastante relevancia ahora con esto de la pandemia, sobre todo la parte de la autoexigencia, pero vamos a ir como un poco a desmenuzar lo que es. No vamos a abordar básicamente dos conceptos, no solamente el de burnout, sino también otro que va como un poco de la mano, que es más reciente, ¿no? Entonces vamos como a ir primero hablando de cada uno de ellos. Este concepto, que bueno, es un anglicismo que viene del inglés, ¿no? Que quiere decir síndrome del trabajador o trabajadora quemada, que quiere decir que es este trabajador que ya está harto, ¿no? Creo que todos de alguna u otra manera nos identificamos o hemos vivido este proceso de repente ya decir, híjole, tengo tanto que hacer en el trabajo que no sé ni por dónde empezar. Es la primera vez que se acuña el concepto de burnout, va a ser en 1974 por, ahí está el nombre, discúlpenme mi pésima pronunciación, así que lo pueden leer, pero bueno, va a ser él quien lo va a utilizar por primera vez, pero curiosamente va a ser hasta el 2000, hasta este siglo, que va a ser reconocido como un trastorno que realmente afecta a la salud, ¿no? Que de verdad nos hace mal. La manera más común o coloquial de decirles es que es el estrés laboral crónico, ya que lo vengo arrastrando de un montón de tiempos. Más adelante vamos a profundizar un poco más en identificar estos signos de alarma que están ahí presentes, pero bueno, en primer lugar, ¿qué es? ¿A qué le vamos a llamar cuando escuchamos este concepto? ¿Qué quiere decir esto del síndrome del trabajador quemado? Es que ya hiciste tanto y tuviste tan pocos resultados que te sientes completamente agotada o agotado, ¿no? Esta cuestión de que no se resuelve el tema del ingreso, que tienes que entregar a lo mejor un reporte, que ya lo entregaste y ya se te juntó con el siguiente, ¿no? Y entonces estás en esta constante hacer, sin ver resultados que te traigan algo satisfactorio como tal. El segundo concepto es el que tiene que ver con la otra parte, ¿no? Con la otra cara de la moneda, que también es algo bien común que pase en los trabajos, es el burnout, que tiene que ver justamente con el síndrome del aburrimiento, que también igual es un anglicismo y es esta cuestión de, pues hago mi trabajo porque no me queda de otra, porque tengo el mal hábito de querer comer todos los días y tengo que recibir un ingreso, pero pues mi trabajo no me genera ningún tipo de satisfacción, ¿no? Yo recordaba cuando un poco está preparado, yo este tema lo doy para las licenciaturas de administración y siempre les pongo como el ejemplo de esta imagen de las fábricas, ¿no? De producción en serie, de las maquilas y demás, donde va y todos los días la jornada es lo mismo, ¿no? Chaplin tiene esta película donde están en serie haciendo lo mismo todo el tiempo, pues no hay ningún tipo de reto
profesional que diga, oh, hoy hice esto. Por ejemplo, yo soy docente y pues me encanta la docencia porque es un reto cotidiano. Todos los días te enfrentas a retos nuevos. Tu cerebro está todo el tiempo como resolviendo enigmas de cómo tratar a uno, cómo tratar a otro, cómo equilibrar, cómo homologar ciertas cosas, ¿no? El tema de las competencias con los estudiantes y demás. Y este concepto es nuevo, se va a elaborar apenas hasta el 2007 por dos autores, Philip Rotting y Gardner, son los dos que lo van a abordar, y tiene que ver con la monotonía del trabajo, ¿no? Con esta cuestión de que lo tengo que hacer y entonces ya me siento aburrido. Este es así como el concepto a grandes rasgos, pero antes de profundizar e identificar cada uno de las señales que se trasladan a nuestro cuerpo, a nuestro sentir físico y a nuestro sentir emocional, a mí me gustaría que habláramos justamente dónde están insertos estos dos conceptos, ¿no? ¿Por qué son importantes hablar estos dos conceptos? Y bueno, el concepto reina de todo esto sería el capitalismo, entender que están insertos en un modelo económico en el que no nos hemos podido librar por algún tiempo, ¿no? Donde caemos en la trampa del hacer, 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 hacer y cumplir y obedecer y los resultados que tenemos que dar, ¿no? Y entonces es importante entender, porque mucho lo repetimos y mucho se cacarea de que vivimos en un modelo económico, pero realmente qué tanto entendemos de lo que es esto, ¿no? De cómo funciona, de cómo se activa. Y bueno, el concepto principal para entender estos síndromes de los que estamos hablando tiene que ver con la producción. ¿A qué le vamos a llamar producción o qué es la producción? Dentro del modelo económico en el que vivimos en la actualidad en la gran parte del mundo, tiene que ver con esta actividad económica de transformar los insumos en algo que sirva, ¿no? Es decir, el crear la computadora en la que estoy utilizando para dar esta plática en este momento. Y entonces ese proceso como tal, pues tiene toda una serie de apartados que, bueno, yo no los caractericé, fue Carlos Valls hace algún tiempo, ¿no? Que nos habla, por un lado, que tenemos los medios de producción, por otro lado tenemos los medios, perdón, de producción, y por otro lado tenemos la mano de obra de quien lo va a hacer, ¿no? Y entonces, en este modelo se nos habla también, por otro lado, de conceptos importantes, que son la eficacia y la eficiencia. En primer lugar, ¿qué es esto de la eficacia? Quiere decir que tenemos que alcanzar las metas establecidas por la empresa. ¿Quién es la empresa? Pues los dueños de los medios de producción. Y entonces la empresa nos dice, este mes tenemos que elaborar tenemos que producir 100 autos, ¿no? Y entonces esa es la meta que está pegada en todas las empresas, ahí en un papelito, la meta a alcanzar, ¿no? Por ejemplo, en ventas, ¿no? Este mes, inmobiliarias, tenemos que vender 10 casas. Más allá de investigar o analizar el contexto social, el contexto histórico en el que estamos viviendo, la meta está pegada ahí, ¿no? Y entonces los trabajadores entramos a esta lógica de ser eficaces, ¿no? Porque me están pidiendo cumplir con la meta. Por otro lado, entra al juego la otra parte, que es la eficiencia, que tiene que ver con lograr las metas con la menor cantidad de recursos, así, simple y llanamente, ¿no? Y entonces esto se traduce o lo trasladamos a que si logramos cumplir la meta y si logramos ser eficientes en el sentido de que lo hacemos en el menor cantidad de tiempo, nos compramos el cuento y la mentira y nos sentimos exitosos y nos sentimos satisfechos con nuestro trabajo. Y después decimos, ¿por qué hay este tipo de problemáticas y se están alcanzando? Porque son inalcanzables en realidad, ¿no? Porque cuando nos habla de lograr metas con la menor cantidad de recursos, en realidad no nos está especificando, no nos aclara a qué se refiere con recursos, y resulta que los recursos pueden ser de toda índole, como poner de tu propio tiempo libre, poner de tu propio equipo de trabajo, como el traslado a tu casa, es decir, toda una serie de condiciones sociales que hay que van a ser inalcanzables la meta que ha establecido la empresa como tal, ¿no? Y entonces entramos en esta angustia espantosa de que no estoy siendo productivo, no estoy cumpliendo con las metas que me está pidiendo la empresa. Pero entonces también ahí la empresa tiene que ver con otra cosa que no nos dicen, ¿no? Todo esto que vamos a lograr esta meta, ¿a mí qué me va a traer? Primero, ni me van a subir el sueldo, difícilmente, a menos que sea una empresa con grandes oportunidades de crecimiento, voy a poder acceder a otro puesto, pero difícilmente en un trabajo común y corriente, no vas a tener más que tu sueldo de cada mes y a lo mejor la palmadita del patrón de que muy bien lo conseguiste, ¿no? Y entonces, por esta misma lógica, caemos en la frustración de lo que es estos síndromes de los que estamos hablando. Pero la cosa se complejiza aún más porque el capitalismo no empieza en el momento en el que yo empiezo a trabajar. Es decir,
perdón la expresión, pero lo mamamos desde que nacemos, ¿no? Es decir, crecimos en este mundo capitalista. Y entonces viene una parte que para mí es fundamental entender, ¿no? Esta cuestión de cómo se construye la identidad de una persona, cómo nos hacemos ser quienes somos. Y entonces la pregunta lapidaria a la que nos enfrentamos desde que somos bien pequeños es, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces piensen en ustedes mismos cuando eran pequeños, ¿no? Pues antes no era nadie. O sea, yo no existía, no voy a existir hasta que sea alguien. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Siempre está asociado con una profesión, con un oficio, con una carrera, ¿no? Con estas cuestiones que tienen que ver con lo productivo otra vez, en esta lógica, ¿no? Por eso decía que es algo que nacemos en un modelo económico particular y entonces que nos va marcando y nos va a hacer quien somos. Y entonces desde nuestra primera infancia todo está encaminado a ser alguien, porque entonces hay una negación constante de nuestra propia esencia humana. Yo ya soy porque nací y punto, ¿no? ¿Qué voy a hacer dentro de 3 horas? A lo mejor cuando soy un niño no lo sé y tampoco es algo que me agobie tanto, pero conforme van creciendo, particularmente yo he trabajado con chicos de preparatoria y no saben la angustia que les genera esto, ¿no? De qué voy a estudiar, maestra, ayúdeme, no tengo la menor idea qué voy a estudiar, es que eso va a definir mi vida, ¿no? Es como el parteaguas, el examen para la universidad, porque ya parece que se te acabó el mundo, porque entonces si eliges mal la carrera, después es enfrentar a tus padres y decirles, pues, lo que elegí en realidad no era lo que quería, quiero hacer otra cosa, ¿no? Pero otra vez en la cuestión de la validación del ser humano como tal. Y entonces llegamos a la escuela, ¿no? Cuando entramos en la primera infancia, la libramos todavía un poquito porque somos más simpáticos, entramos a la escuela y entonces empiezan ya las exigencias de las calificaciones, ¿no? Entonces tienes que sacar puro 10. Y es algo que yo siempre discuto con mis estudiantes, ¿no? Porque lo primero que tienes que explicar como docente, no me dejarán mentir si hay docentes por ahí, es que quieren saber cómo vas a ponderar, qué vas a calificar y cuánto va a valer, porque solitos empiezan ellos a notar, ¿no? A ver, vale esto 20%, esto vale el 30%, bueno, si no entrego este trabajo, bueno, si no me va también, sí, junto los puntos, ¿no? Para alcanzar el 8, para alcanzar el 9. Si aprendieron algo, si desarrollaron alguna estrategia, si sumaron herramientas para su futura profesión, no importa, pero yo saqué la calificación que necesitaba sacar para pasar. Entonces, entro otra vez en esta lógica de lo que me está pidiendo. En la escuela, el sinónimo de ser productivo es sacar 10. Mientras más 10 saques, más productivo eres. No inteligente, no que supe, no que entendí el tema, sino que obtuve los 10. Y entonces me inserto a la sociedad bajo esta lógica, que ya más allá de si el aprendizaje es satisfactorio, si lo disfruto, si me genera algo intelectualmente, no importa, ¿no? Entonces yo llego y, oh sorpresa, ahora viene la triste y la cruda, el golpe de realidad, como le dicen, ¿no? Ahora me tengo que insertar a la vida laboral. Pero pues es que las empresas tendrían que estar aquí afuera formadas pidiendo que yo sea su trabajador si me saqué puro 10. ¿Por qué no quieren, por qué no me quieren contratar si yo soy el que saca puro 10, ¿no? Entonces entra esta angustia y entonces retomamos otro de los conceptos de los que habla Marx y, oh sorpresa, no está el ejército industrial de reserva, que es decir, todos estos trabajadores que también están igual que yo, de generaciones anteriores, que también se sacaron 10 además, ¿no? Y que tampoco nadie los contrata. Entonces, la angustia llega en un momento en el que entras a trabajar en lo primero que te dicen que sí. A muchos nos ha pasado esta experiencia. Hay quien tiene más suerte, ¿no? Hay quien sí logra acomodarse, hay quien tiene el apellido, ya la chamba la tiene desde que está estudiando, ¿no? Pero entonces entras al trabajo. Y entonces ahora tengo que ser exitoso, ¿no? Ahora lo que sigue es que tengo que convertirme en una persona exitosa. Estamos hablando ya de una persona más o menos de unos 20 y tantos años, es decir, ya de nuestra vida trasladó a los 20 años sin ser nadie, si se dan cuenta, ¿no? Bajo esta lógica que nos está pidiendo de la exigencia y de la sobreproducción y de ser y de ser y de ser y de validarnos todo el tiempo, entonces llega un momento en el que ahora necesito ser exitoso en mi trabajo. Entonces tengo que cumplir, tengo que demostrarle a mi jefe que yo valgo, ¿no? Entonces empiezo a hacer una cantidad de cosas que a lo mejor ni siquiera me piden, pero porque estoy buscando el éxito, ¿no? Y entonces cuando preguntamos, ¿qué es el éxito? ¿A qué le llamamos éxito? A veces nos regresamos a estas ideas de la eficacia y de la eficiencia, como si fueran estas cuestiones inalcanzables muchas veces,
y entonces de repente por ahí alguien tiene como un destello y dice, ser feliz, ¿no? El éxito es ser feliz, ¿no? Oh, sorpresa, pero para ser feliz pues tengo que comer bien, tengo que tener resueltas mis necesidades básicas y tengo que tener como cubierto. ¿Y cómo cubro estas necesidades? Pues trabajando, ¿no? Pero el trabajo no me alcanza, pues entonces voy a buscar otro trabajo. Entonces, se hizo hace algún tiempo una encuesta aquí en este país, por ejemplo, en México salimos que éramos muy felices en esa encuesta que yo te pondría en duda, que más bien era que teníamos un bajo nivel como de exigencia, pero también es uno de los países que más trabaja, ¿no? De acuerdo a estos propios estudios que se hicieron, México es uno de los países que más horas trabaja a nivel mundial. Y no trabajamos porque nos encante trabajar, trabajamos bajo esta lógica de que tenemos que ser productivos, pero además también tiene que ver con la propia precarización laboral en la que estamos insertos hoy en día, ¿no? La flexibilidad laboral, por ejemplo, el mentado outsourcing, donde nos ha dado la libertad de tener varios patrones a la vez, nos ha quitado un montón de prestaciones y nos ha quitado un montón de derechos laborales y entonces andamos pescando, por ejemplo, quienes nos dedicamos a la docencia, andamos pescando unas horitas en una universidad, otras en otra para juntar y después resulta de confesarles que a mí me pasó que envié el reporte y me equivoqué, era para otra escuela, ¿no? Entonces, termina tu cabeza hecha un verdadero caos. Y entonces llegamos al final de nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿No? Entonces la pregunta del millón, ¿quiénes somos? Porque todo el tiempo estuve tratando de demostrar quién era, estuve todo el tiempo tratándome de validar, de demostrar que yo era una persona con valor, con importancia, ¿no? Y pues resulta que me desgasté completamente en esta lógica de la productividad sin poder responder esta pregunta. Hagan el ejercicio, ¿no? Y pregúntense ustedes mismos, ¿quiénes son? ¿Son su profesión? ¿No? Es decir, yo, por ejemplo, Sabrina, me presentan como socióloga, pero normalmente siempre aclaro al principio, además de socióloga soy mamá porque tengo 2 hijos y eso marca también parte de mi vida. Me asumo feminista, que también es una parte importante que mencionar, ¿no? Y entonces estoy construida por un montón de elementos para mí, ¿no? Pero en realidad decir en una sola palabra quién soy, mi nombre, pues puedo decir quién quisiera ser, pero todavía me faltan como muchas otras cosas. Pues bueno, y en ese sentido es que me recuerda un poco al sociólogo clásico Max Weber, ¿no? Que decía la ética, tiene un texto de la ética protestante donde nos caracteriza bastante bien cómo es esta lógica del protestante inglés de aquella época, pues no se va a diferenciar mucho con el actual empresario, ¿no? Donde tiene esta lógica, ¿no? La famosa frase de time is money, ¿no? Y todas estas que vemos aquí, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda. Yo soy mucho de usar dichos porque mi mamá los utilizaba cuando yo era chica, ¿no? Trabaja como buey y vive como rey, cosa que en realidad pocas veces se llega a la realidad, pero entonces entramos en una cultura del trabajo y de la autoexigencia donde tengo que cumplir con ciertas metas buscando siempre el éxito, ¿no? Es como a lo que nos aluden todas estas frases. ¿Qué pasa cuando no lo hago? ¿Qué pasa cuando no madrugo? Por ejemplo, no entro temprano. Pues no, de todas maneras me voy a parar temprano y voy a aprovechar el tiempo y voy a hacer ejercicio y voy a regar las plantas y voy a doblar la ropa que dejé sin doblar y empiezas en tu cabeza a armar todo el plan. ¿Y qué pasa si te quedas dormida? Te entra una culpa espantosa porque no estás siendo productivo, ¿no? Y la cosa se empieza a complejizar aún más si somos mujeres, ¿no? Lamentablemente es una realidad. De acuerdo a los propios estudios que yo leí sobre el burnout, resulta que las mujeres se duplica o triplica la cifra en cuestión de este síndrome cuando ya llegan al doctor y resulta que tienen todo, o sea, les hacen el check-in y todo dan palomita, ¿no? Y esto tiene que ver con la famosa doble jornada laboral que tienen las mujeres, que en realidad es doble y hasta triple jornada laboral, ¿no? Es decir, en esta idea que se hablaba de la división sexual del trabajo, donde las mujeres se iban a ocupar del hogar y los hombres de conseguir el trabajo, teníamos dividido, estaba como tiempo atrás, estaba dividida la tarea, ¿no? Y entonces tú como mujer te ocupabas de las tareas del hogar, tú como hombre te ocupabas de conseguir el dinero y llevarlo a la casa. Y entonces cada uno hacía su parte. Resulta que empieza la guerra, ¿no? Empiezan a dividirse territorios y entonces empiezan a escasear los varones y la mujer se ve forzada
a trabajar porque necesita conseguir insumos para alimentar a su familia, para cubrir las necesidades más básicas del hogar como tal, y entonces no es, digamos, hoy es una lucha de las mujeres, la igualdad laboral y el poder trabajar, pero la realidad es que cuando sale a trabajar no es porque dice yo tengo unas ganas locas de incorporarme a trabajar, más bien responde a una necesidad muy concreta de que el dinero no está alcanzando. Entonces las mujeres empiezan a incorporarse, llegan muchos de los hombres de la guerra y llegan con lesiones fuertes o con ya discapacidades para no poder trabajar, y en este mismo proceso resulta que las mujeres son en la lógica capitalista, otra vez, perdón que sea tan insistente, pero son bastante eficientes para algún tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tienen los dedos, a lo mejor tienen la motricidad fina un poco más desarrollada, ¿no? Y entonces empiezan a generarse trabajos propios para mujeres, también dentro del área laboral, pero ¿qué pasa aquí con las mujeres? Pues que las mujeres nunca abandonaron las tareas del hogar, ¿no? Yo me incorporo por necesidad del trabajo y no es que porque voy a trabajar ahora voy a contratar a alguien que haga el trabajo que yo hacía en casa, porque si me estoy incorporando por necesidad es porque no me alcanza el dinero. Entonces, hago lo que tenía que hacer en casa y entonces tenemos ya muchos y muchas de nosotras piensen en sus propias madres, recuerden a sus propias madres, se duermen en la noche, ya en la madrugada se están durmiendo, terminando con todas las tareas del hogar, ¿no? De mantener la casa limpia, los uniformes para la escuela, tener preparado lo que se va a hacer en el desayuno, el lunch, todo lo que tiene que ver con la casa, con que el señor vaya bien planchado a la oficina, etcétera, etcétera. Todas estas tareas las mujeres las siguen haciendo, pero además también se incorporan al trabajo. Entonces, surge este concepto que es la carga mental, ¿no? De que tengo que estar pensando no solamente en ser eficaz y eficiente en mi trabajo, sino también en mi casa y cómo el día no me dure 24 horas, sino 36 para hacer todo lo que tengo que hacer y además ver un ratito la telenovela para poderme distraer como tal, ¿no? Entonces, justamente en las mujeres, pues, la cifra se eleva de una manera espantosa como tal. Pero bueno, ¿a qué se debe esto? Y a esto lo sumamos, toda esta cultura de la que hemos estado hablando tiene que ver con el tema de la propia autoexigencia, esto que ya que les he estado diciendo, perdón, y tiene que ver primero con un modelo cultural al que pertenecemos como sociedad, ¿no? Yo hablaba con un empresario hace algún tiempo, él ha estado en Alemania, en Argentina, en México, ha estado en puestos gerenciales en estos 3 países, y él me decía que la cultura del trabajador mexicano, a pesar de que hay toda una narrativa de que somos flojos, de que nos gusta la fiesta y demás, él decía que estaba impresionado con la propia cultura del trabajador mexicano. Espérenme tantito. Ay, perdón. Y entonces él decía que en Alemania son demasiado correctos con su trabajo, pero está clarísimo que mi trabajo es de 10 a 2 y yo llego a las 10 y a las 1:59 estoy cerrando con llave para retirarme y todo el trabajo se queda en el trabajo, ¿no? Ya cuando me voy a mi casa, no hay posibilidades, además por un tema de sindicatos como tal, ¿no? Pero también tiene que ver con que en el propio trabajo todos los insumos para resolver las problemáticas del trabajo están. Está el técnico del técnico y la especialización de la especialización de la especialización. Es una persona que se dedica a las artes gráficas y aquí, por ejemplo, me decía, los trabajadores a veces llegaban tarde, pero su hora salían a las 2, pero resulta que la máquina se había trabado y entonces ellos diseñaban esta cuestión de que eran sumamente eficaces porque con la menor cantidad de recursos, porque la propia empresa no tenía para contratar al técnico especializado en el tornillo 824, entonces ellos diseñaban con algún pedacito que había sobrado de otra máquina un aparato y arreglaban el clásico golpe que le daban a la máquina y empezaba a jalar otra vez, ¿no? La lograban hacer funcionar a la máquina. Pero entonces ya se habían quedado sin comer, pero en ese mismo proceso que estaban arreglando la máquina, alguien ya había ido a comprar las papitas, las cocas, ¿no? Y estaban como resolviendo, pero tenía que ver con esta propia autoexigencia y esta competencia de decir, pues yo soy más chingón que los otros y les voy a demostrar que la puedo arreglar, ¿no?
Y entonces tengo que hacer las cosas, tengo que demostrar que soy productivo como tal. Tiene que ver un poco con la cultura. Esto, les digo, no es cosa mía, me lo dijo un empresario que ya ha estado y que pudo comparar. En Argentina me dijo que la situación era muy parecida, más parecida a la de Alemania que la de México, pero que además también tienen un tema muy importante en el área sindical y demás de derechos laborales, donde hacen los famosos piquetes, ¿no? Y todavía hay como esta cultura de destruir las máquinas, pero bueno, ese no es tampoco como el tema que vamos a profundizar. Y otra cosa que es importante y que tiene que ver con la autoexigencia es esta cuestión de que desde que somos niños estamos buscando ser reconocidos, ¿no? Es decir, piensen, si tienen hijos, tus sobrinos o niños chiquitos, todo el tiempo nos están diciendo, véanme, aquí estoy, no reconoce mi existencia, y tiene que ver con lo que yo les decía, esta cuestión de quiénes somos, ¿no? En qué momento me validan como ser humano, en qué, como persona, como alguien de valía, de valor, de reconocimiento, ¿no? Entonces nos enseñan el dibujito, nos enseñan, nos cuentan lo que hicieron, y en este mismo proceso, cuando vamos creciendo, pues estamos buscando también el reconocimiento, ¿no? Tengo la necesidad de que los otros me digan que les importo, que valgo, que lo que digo vale para algo, que sirve, que tiene cierto grado de importancia. Y entonces, en esa misma lógica, pues me pongo a hacer cosas, ¿no? Pensemos esto de la autoexigencia, la pandemia fue el clásico ejemplo, ¿no? Bueno, se va el trabajo a la casa y entonces tengo lapsos muertos, porque antes me tardaba 1 hora en trasladarme, ahora ya no me voy a trasladar. ¿Esa hora qué hago? Ah, un curso de inglés, me voy a inscribir al curso de fulano. Ah, me voy a poner a ver los videos de yoga, porque desde hace mucho quiero hacer yoga y quiero relajarme. Nuestra cabeza está todo el tiempo, ¿no? Diciendo, tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que demostrar que puedo hacer las cosas. Y entonces es lo que me han hecho creer que es la manera en la que yo me voy a ganar el reconocimiento, que además también es una trampa del propio modelo, pero que además es bastante dolorosa para nosotros mismos, ¿no? Porque vemos que no hemos sido reconocidos, pero tampoco tenemos esta capacidad de reconocer a los otros o a las otras, ¿no? Los que están en nuestro propio entorno. Cuando reconocemos lo que han hecho, el hecho de existir, ¿no? Decir, el hecho de que existas me pone feliz de verte todos los días, ¿no? Cuando yo a mis propios hijos les digo esta cuestión, verlos me pone feliz y ya existen y reconozco tu existencia. No lo hacemos, ¿no? No tenemos lo reconocemos cuando se sacan el 10, cuando ganan el diploma, ¿no? Los reconocemos cuando hicieron algo bonito, cuando hicieron algo que merece el reconocimiento. Y no debería de ser así. Y en esa misma lógica, digamos, conectado con los puntos anteriores, tenemos el tema de la inteligencia emocional, la triste y lamentable historia de la inteligencia emocional. No nos han enseñado. No, en la escuela nos enseñan matemáticas, nos enseñan ciencias, nos enseñan español, las reglas ortográficas, el teorema de Pitágoras, etcétera, 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 etcétera. Pero, ¿qué hacer con mis emociones y cómo acomodarlas? Apenas se está empezando a hablar del tema. Sobre todo porque estamos teniendo lamentablemente niveles muy altos de suicidios, de enfermedades o de trastornos emocionales en jóvenes, ¿no? Entonces apenas está empezando como a voltear a ver la importancia justamente de que las emociones estén claras. Y bajo esta lógica, hay emociones que no me gustan sentirlas, yo no quiero sentir angustia, no quiero sentir la incertidumbre de que hay una pandemia y que no sé qué va a pasar, pues entonces me pongo a estudiar inglés, ¿no? No quiero, pues me pongo a ver videos de recetas de cocina y entonces aprendo a cocinar, ¿no? Porque quiero cerrar la mente, quiero dejar de sentir las emociones y entonces las oculto haciendo un montón de cosas. Esto es lo que tiene que ver con la propia autoexigencia. Entonces resulta que pues mejor me llevo el trabajo que dejé pendiente, me lo llevo a mi casa y me lo pongo a hacer en mi casa porque así evito pensar y evito sentir, ya no siento estas emociones que me angustian, sobre todo las que tienen que ver o que relacionamos con cuestiones negativas, que también aquí es importante, me parece aclarar, no son emociones negativas, todas son importantes, todas son necesarias, todas tienen una función vital, si las sentimos es porque nos están avisando algo, si imagínense que toda la vida estemos felices y sonriendo, pues ya llegaría un momento en el que también diríamos, pues quiero sentir otra cosa o necesito sentir algo más, ¿no? Porque ya no puedo distinguir. Entonces, hay que quitarle la connotación negativa a las emociones y pues no pasa nada con sentirlas, ¿no? También tiene que ver con lo que pasa a nivel físico que me hace después incapacitado para poder trabajar. Si se dan cuenta, es un círculo bastante vicioso que pareciera que no se puede romper como tal. Y bueno,
¿cómo reconocemos que lo que estamos viviendo es justamente el burnout? Yo ya hablé un montón y se me está secando la garganta. Me gustaría que alguien me ayudara a leer esta diapositiva. A ver, si quieres, te ayudo, Sabrina. Sí, gracias. Pocas veces nos tomamos algo con calma, nunca tenemos tiempo para las cosas que importan. Las urgencias se apoderan de la vida cotidiana, pagar cuentas, entregar el reporte, hacer el balance, facturar, escribir el artículo, limpiar la casa, y así la vida se convierte en solo resolver urgencias. No saber usar un día para solo descansar, no dormir pensando en los pendientes, enfermedades estomacales, gastritis, colon irritable, colitis, entre muchas otras. No tener tiempo para comer, comer de pie, pérdida de la memoria. Muchas gracias. Si se dan cuenta, mis diapositivas están hechas también a la carrera. Ahí se me coló No te preocupes. un 9, perdónenme. Pero bueno, ¿cómo reconocemos esta cuestión del burnout? ¿Cuáles son estas alertas? Algo que hacemos, yo cuando las estaba escribiendo dije, híjole, creo que no tengo burnout porque no tengo como tal un solo trabajo, entonces ando como bien dispersa, pero la gran mayoría de las personas de nuestro entorno, nosotros mismos, piénsenlo un poquito, pues no podemos decir, el domingo no trabajo, voy a descansar. No, el domingo, ¿en qué se convierte? En el día de resolver pendientes, ¿no? El domingo lo ocupo para arreglar el jardín, para acomodar la ropa que tengo ya acumulada en el closet que no me queda, para sacar los juguetes del niño que ya no usa, para cambiar los focos que están fundidos, ¿no? No sabemos descansar, tampoco se nos enseñó a descansar, entonces tenemos que estar haciendo todo el tiempo. ¿Por qué ya la OMS lo reconoce como un síndrome y como además no solamente lo reconoce como un problema de la salud de los trabajadores, sino porque en realidad se vuelve incapacitante? Porque todo esto a la larga que trae pues problemas del carácter físico. Recordemos que la OMS nos habla como salud como el estado de completo bienestar físico, social y emocional. La realidad es que las instituciones de salud básicamente se abocan solamente a la cuestión física, ¿no? Que no te rompas una pierna, que no andes con apendicitis, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con dolencias físicas. Por eso estos tipos de trastornos son difíciles de reconocerlos, pero lo más importante es que nosotros tengamos la capacidad de decir en voz alta que estamos viviendo esta realidad. Porque entonces me parece que yo voy a ser débil. Sí, pues tengo un montón de cosas que hacer, pero pues es porque soy una persona importante, no porque estoy enfermo. Y en realidad tiene que ver con que no supe administrar de manera correcta los tiempos y entonces estoy rebasado con 20,000 problemas y me pasan todo ese tipo de problemas, ¿no? Normalmente la gastritis ya está más que comprobado, tiene que ver con cuestiones de estrés, ¿no? Y esto otra vez, una cadenita, como mal porque no me da tiempo para comer, como cualquier cosa, tengo grandes horas de ayuno y después resulta que como comí puras harinas saturadas, pues también tengo colon irritable porque pues me generó estreñimiento y es una cadenita que se va dando, en las noches no me puedo dormir porque nada más estoy pensando en qué hice, qué no hice, llega al punto hasta que desarrollas después trastornos obsesivos compulsivos que tienen que ver con el propio burnout, y entonces empiezo a tener, digamos, ya cuando se vuelve y se agudiza más, dicen los médicos, esto no lo digo yo, es la pérdida de la memoria, ¿no? Empiezo a perder cosas cotidianas, como no saber, como perder las llaves, no saber dónde dejé las llaves del auto, la cartera, ¿no? Las propias llaves del trabajo, todo este tipo de cosas cotidianas, porque tengo tanta carga mental de tanto que tengo que solucionar, que las cosas cotidianas, por ejemplo, hay un testimonio de una mujer que dejó prendida la estufa en su casa, estaba haciendo el reporte que tenía que entregar, estaba cuidando a los niños, estaba revisando la tarea de una de las hijas y estaba cocinando y pues se le olvidó apagar la estufa. No pasó a mayores como tal, ¿no? Pero fue la alarma que a ella le avisó que justamente estaba ya rebasada y justamente es diagnosticada con burnout, ¿no? Pero bueno, el panorama pareciera que es espantoso, ¿no? Parece que no tenemos salida, no tenemos escapatoria como tal, ¿no? La realidad es que sí hay escapatoria, pero antes de pasar como, a mí no me gusta como solamente caracterizar todo el problema, sino dar alternativas, dar técnicas que nos sirvan justamente para enfrentar este tipo de problemas, pero antes de pasar a las técnicas y a las herramientas, a mí me gustaría saber si hay preguntas o comentarios antes de continuar.
Alguien puede prender sus micrófonos con confianza y preguntar directamente con Sabrina, ¿ok? Yo tengo una pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Linda. Hola, Linda. Adelante. Hola, hola. Ahorita que estabas comentando de la persona que fue diagnosticada con este síndrome, ¿cuándo es momento o más bien qué especialista te puede diagnosticar con ese tipo de cuestiones? ¿Qué recomendarías tú? ¿Quién sería el especialista adecuado al que deberíamos de acudir para determinar si estamos padeciendo el burnout? Híjole, este caso no es de México, es de España. En México, lamentablemente, todavía, digamos, la OMS lo está reconociendo, pero ahora falta que llegue y que aterrice a la Secretaría de Salubridad de nuestro país, ¿no? ¿Quiénes lo pueden identificar? Los psicólogos, ¿no? Los psicólogos son los encargados justamente de verlo como tal. No es un caso de carácter a lo mejor psiquiátrico todavía, ¿no? Pero son toda una combinación. La gran mayoría de nosotros podemos identificar, ¿no? Si yo les digo, vamos a hacer este ejercicio de ir palomeando, tienes insomnio, tienes deudas, comes mal, tienes gastritis, ¿no? Y entonces empiezas a hacer la palomita, lo más seguro es que tengas, digamos, también hay grados, ¿no? Hay grados del burnout, no todos lo padecemos de la misma manera, y además algunos tenemos algunas herramientas para enfrentarlo, y algunos otros no tienen ninguna herramienta como tal, y sí pueden terminar hasta internados, ¿no? Por estos problemas de salud tan graves que se pueden llegar a desarrollar, ¿no? Sí puede llegar a desarrollarse un problema grave. Lamentablemente, en México, hasta el día de hoy, yo no conozco ningún trabajador que haya sido diagnosticado y sobre todo que se le haya otorgado la incapacidad por este problema, ¿no? Por eso es importante que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vayamos desarrollando estas técnicas que tienen que ver con bajar los niveles de cortisol que generamos cuando estamos todos estresados y cuando estamos haciendo 20,000 cosas, y sobre todo que aprendamos que no pasa nada si un día no haces nada, ¿no? Es decir, la vida de tu entorno no se va a venir abajo. Sí somos importantes, pero no somos imprescindibles, ¿no? Y esto un poco de lo que yo les decía hace un momento, dejamos siempre lo importante por resolver lo urgente, ¿no? Esta frase me gustaría mucho que se les quedara como en la mente, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues convivir con mis hijos, ¿no? A lo mejor salir a pasear, sacar al perro, jugar con él, con el gato, etcétera. Estas cosas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, que nos liberan oxitocina, que nos generan satisfacción física, que podemos identificar. Son cosas importantes, pero las cosas urgentes nos ganan. ¿Cuáles son las cosas urgentes? Que mi casa se vea limpia, pagar las cuentas, llegar puntual, ¿no? Y yo entiendo que de repente decimos, pues es que lo que me está planteando es imposible de hacer porque tengo que tener un ingreso, tengo que mantener a mi familia, no puedo dejar de trabajar porque tengo todas estas cuestiones que me agobian. Pero por eso les decía que a mí me gustaría quienes puedan prender su cámara, que lo hagan. Voy a dejar de compartir y que nos acompañen. Estamos ahora todavía en algunas regiones con el teletrabajo, que yo particularmente odio las clases en línea, de confesar, ¿no? La distancia me genera mucha ansiedad, pero, por ejemplo, yo identifiqué con mis estudiantes que si destinábamos 5 minutos a vacilar así, sin que no tuviera un objetivo propio porque aparte todo tiene que tener un objetivo, y también eso es agobiante, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el objetivo de descansar? Pues solamente ese, descansar. Lo que hacíamos en esos 5 minutos antes, yo lo hacía normalmente como la mitad de la clase, cuando ya había perdido, cuando yo ya sabía que la mitad seguro ya estaban muteada la clase y estaban en otra casa, en otra situación, yo empezaba a hacer ejercicios con ellos, ¿no? Desde bailar, ponía música tantito y yo me ponía a bailar y otros se ponían a bailar, sabían, por ejemplo, tenían la libertad, yo les decía tiempo libre, ponía una diapositiva que así decía, tiempo libre, y entonces ponían emoticones en el chat de lo que fuera, sin que yo lo censurara, alguno que otro de repente más atrevido ponía una grosería, ¿no? Y ese no se hablaba ni era como después, ahora, ¿por qué pusiste eso? No, porque justamente lo que estamos intentando es romper con esta lógica de que todo tiene que estar en función de, ¿no? Entonces, por eso me gustaría que quienes pudieran acompañarnos con la cámara, vamos a hacer unos ejercicios
para ser conscientes de el estar frente a una computadora, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo nos estamos viendo, que me vea bien, que no se me mueva el cabellito, que no tenga la boca chueca, que etcétera. Entonces, me voy a quitar los lentes, pero, por ejemplo, algo que sirve un montón cuando estamos frente a la computadora y esta tensión de verme que me vea bien y ver a los demás y que no se me vaya el internet, que el micrófono no esté activado, etcétera, etcétera, pues nos genera también como de repente un estrés innecesario, ¿no? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio, espérenme que voy a mover el micro tantito, sus manos, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es sobarnos los ojos, porque estamos tanto tiempo frente a la computadora, los podemos cerrar, y las ojeras con esta parte de los dedos, vamos a sobarnos nada más, suavemente, sin lastimarnos, ¿no? Reconocer nuestra propia cara, se siente rico tocarnos nuestra cara y no pasa absolutamente nada. Después vamos a abrir y cerrar la boca, porque también apretamos un montón la mandíbula, sobre todo cuando no hablamos y nada más estamos como escuchas. Abrir y cerrar, ¿no? El cuello, que también siempre lo tenemos bien tenso. Hasta truena, ¿no? Hasta suena como maraquita cuando lo tronamos. Y quienes puedan ahora, activen su micrófono. Es decir, permitámonos por 2 minutos, si se dan cuenta no llevamos ni 2 minutos, permitámonos por un momento ser un poco niños, ¿no? Prendan su micrófono y échense un grito. A ver, sin miedo, sin pena, no pasa nada. No, Eso es todo. Eso. Bien, muy bien. Son ejercicios en realidad muy bobos que no cuestan ni 3 segundos, pero bajamos un poco la carga, ¿no? Liberé la mente, ¿no? Despejé justamente las ideas que tenía en la cabeza. Esa es una técnica que podemos hacer cuando estamos trabajando, es más, cuando estamos en el salón, cuando estamos en la oficina, ya me tienen hartos todos, me voy y me encierro en el baño, no voy a gritar, por supuesto, porque ahí sí pueden llamar al de recursos humanos y ya levantarme un acta administrativa, pero pues en el baño estiro el cuerpo, me echo agua, me relajo, estas cosas que de por sí hacemos cuando ya estamos, pero si se dan cuenta, lo hacemos cuando ya estamos rebasados, no lo hacemos antes de, y lo importante es al día por lo menos destinarnos a nosotros mismos por lo menos 2, 3 minutos, ¿no? Si no puedo, porque mi trabajo es demandante, porque es importantísimo, no le vamos a pedir a un médico que la mitad de la cirugía se ponga a hacer estiramientos y calentamientos, ¿verdad? Es decir, todos sabemos en qué momento tenemos estos lapsos muertos, donde además es importante, si no nos gustan hacer las listas, no hacemos una lista, pero por ejemplo, este tema que tiene que ver con el insomnio, ¿no? Yo soy una de las personas que padece insomnio porque estoy como dándole vueltas a la cabeza y alguna vez platicaba en terapia, ¿no? De todo eso que piensas en la noche, ¿qué resolviste? En realidad no resolví nada, creé más problemas, ¿no? Me logré armar problemas nuevos, ¿no? Panoramas más catastróficos que el que había pensado una noche anterior. Entonces es importante que tengamos esta capacidad un poco retomando, que me parece que tienen técnicas bastante interesantes y funcionales para la vida cotidiana, los de AA, los alcohólicos anónimos, ¿no? De un día a la vez, ¿no? No lo puedo resolver todo y tengo que tener la capacidad de decirlo para mí misma, no para que los demás lo escuchen, es decir, no lo puedo resolver, ¿no? No me han depositado y la luz se vence mañana, no lo voy a poder, no, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a trepar al poste y conectar yo la luz? No lo voy a hacer, ¿no? Y tampoco, si puedo que me preste una vecina, pues estaría todo dar, pero si no tengo quien me preste, tampoco me voy a pasar toda la noche sin dormir pensando qué hacer porque me van a cortar la luz al otro día. Ya es una realidad inminente que tienes al lado tuyo, entonces tampoco se vale que se la traslades al cuerpo, ¿no? Porque justamente repito, el problema y el surgimiento de este síndrome tiene que ver con que no hemos aprendido a manejar los recursos, los poquitos recursos que tenemos para enfrentarnos a la exigencia del mundo actual en el que vivimos, ¿no? Entonces, también otra de las cosas importantísimas es ser conscientes de todo lo que queremos hacer, priorizar, y si en realidad lo queremos hacer por nosotros mismos o porque en la pandemia quisimos hacerlo y abarcarlo todo, ¿no? Yo me acuerdo que yo sí me inscribí a inglés, me inscribí, bueno, todas las aplicaciones gratuitas que había para aprender cosas las instalé. Pregúntenme qué aprendí,
¿no? En realidad, aprendí a saltar la cuerda con mis hijos, hicimos rallies y demás, ¿no? Nos mojamos con agua, que fue como lo más divertido, pero de lo que productivamente tenía que hacer, o que yo quería hacer, o que más bien vendía hacia los demás que iba a hacer, no lo hice, ¿no? O sea, ¿para qué miento? Y creo que es importante decir, no puedo hacer, lo quiero hacer, a lo mejor sí tengo el plan en hacerlo, pero en este momento no lo puedo hacer. Y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces es importante también quitar esas cosas de nuestra vida que nos generan nada más estrés, más angustia, más estar como pensándole y dándole vueltas a la cosa. Y el otro tema que no lo abordé tanto a profundidad, pero que me parece también súper delicado, que tiene que ver con el síndrome del aburrimiento. Si mi trabajo no me está exigiendo ningún esfuerzo y no me está generando ningún avance de carácter intelectual, emocional, físico o del que ustedes quieran, pues entonces no renuncies, porque también está canijo encontrar trabajo, pero ahí sí busca actividades que te impliquen un esfuerzo, ¿no? Que te expliquen un reto de carácter intelectual, ¿no? Ya sea ahí sí aprender a lo mejor algo, hacer otra actividad, un reto, ¿no? Yo platicaba algún tiempo con una amiga que es muy introvertida, yo le decía, ponte el reto de saludar a alguien, decirle buenas tardes a alguien, ¿no? Y es un reto y es algo que te genera también esta adrenalina que nos ayuda para funcionar en el cuerpo. Y todos tenemos ciertas cosas que queremos hacer y no nos atrevemos. Entonces también es una forma de enfrentar el síndrome del aburrimiento. Pero bueno, ya me estoy excediendo. A mí me gustaría más bien como dejar el espacio para comentarios, dudas, preguntas, quejas, sugerencias. El buzón se abre. Bueno, antes de que se me olvide, espérame, Sabrina. La NOM 35, no estoy muy segura qué es. O sea, ya nos dio una plática en la empresa cuando se hizo oficial en la Constitución o en eso, pero ¿qué onda con eso? No se puede meter en la NOM 35 lo de Sí. eso que está diciendo la enfermedad. Creo, ahorita así dice el link ahorita, sí, que Linda quería saber quién, oye, tengo esto, pero pues no voy a ir con mi jefe, va a decir que no es cierto, sí, y que está inventando. O sea, lo que pasa es que, digamos, las empresas tienen su departamento de recursos humanos donde está el psicólogo y justamente esta norma tiene que ver con la salud emocional de los trabajadores, ¿no? Es un poco de lo que habla esta norma como tal. Pero, ¿qué es lo que hacen las empresas tramposamente? Pues cuando ven a los trabajadores agobiados, lo mandan con el recursos humanos, que es el departamento de psicología, le dan una plática de 20 minutos y entonces ya palomeamos, ya cumplimos con la norma 035. La realidad es que no hay todavía como, hay un montón de aspectos de carácter emocional que se siguen sin reconocer como problemas incapacitantes a la salud, ¿no? Entonces, en realidad, sí puede ser un acercamiento. Si te toca un psicólogo, pues, ético dentro de tu empresa, sí puede ser que te ayude a buscar las herramientas, pero que todavía, por lo menos las instituciones de salud públicas de nuestro país lo reconozcan, todavía está en proceso. Yo tengo... Ok, muchas gracias. Gracias por la plática. Yo tengo, pues, como una duda, digamos, ¿no? En esta parte de la autoexigencia, pues es como premiar a los niños, ¿no? Funciona. Es decir, cuando uno se autoexige, empieza a ser más productivo y eso te destaca te hace más competitivo y te destaca entre la comunidad. Yo creo que en otras áreas también, pero en la academia principalmente. Entonces, es más un enfoque de quitar el estresor, o sea, de disminuir esa competencia o de manejar el estresor de una forma diferente. O sea, quitar esa diversificación o buscar convivir bien con ella. Yo creo que es importante también, tiene que ver, la autoexigencia tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Está todo dar, querer ser el primer lugar. Pero tampoco pasa nada no querer ser el primer lugar. No sé si me explico, ¿no? Tiene que ver con una cuestión más de autoconocimiento. Por ejemplo, los gimnastas olímpicos, ¿no? Son gente súper dedicada, disciplinada y que están ahí bueno, no muchos, porque hay historias de algunos que dicen que los papás los obligaron, ¿no? Pero en el caso romántico, idealizando esta idea, tienen todo este reconocimiento, todas sus medallas y son muy felices con serlo. Pero, ¿qué pasa si, y lo digo, lo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Lo que me toca vivir, porque tampoco puedo hablar de todo. Yo tengo 2 hijos, uno de ellos hace ballet, ¿no? Y él, porque le gusta, pero jamás me ha planteado
que quiere convertirse en el primer bailarín del Lago de los Cisnes, qué sé yo, ¿no? Simplemente lo hace porque le guste. Y ahí es donde entra también nuestro rol de qué nivel de exigencia le vamos a pedir. No, tienes que ser el mejor. Yo mientras vea que sea feliz, así sea el peor de la clase, pues lo voy a seguir llevando porque él está disfrutando la actividad. Pero va a depender de mí que yo también empiece como a decirle, bueno, puedes hacerlo un poco mejor, pero también hay que medirnos, ¿no? Porque a veces también generamos estas exigencias y crecemos con estas exigencias. Hagamos este ejercicio que yo les decía hace rato de autoconocimiento. ¿Cómo nos exigían a nosotros también cuando éramos niños, ¿no? Nos pedían todo el 10 todo el tiempo y con eso a veces no alcanzaba. Hay papás que ni siquiera con el 10 alcanza, porque no solamente te dicen, es tu obligación. Yo me saqué 10 en todo y encima escuché, es tu obligación, pues entonces ahora voy a hacer otra cosa más, porque yo lo que estoy buscando, acuérdense que yo les decía, el reconocimiento, porque es parte de la naturaleza humana que nos reconozcan, y entonces si tampoco me reconoció, pues justamente entro ya en el grado de autoexigencia de una enfermedad completamente, ¿no? Entonces quiero destacar en absolutamente todo, y no tenemos la obligación de destacar en todo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Me parece que no, Sabrina, hay muchos temas ahí importantes, como también lo que decías de la inteligencia emocional, que antes no se veía y ahorita, bueno, después de la pandemia, después se dispararon muchas cosas, como ahorita lo del home office, flexibilidad en el trabajo, para algunas empresas, no para todas, porque creo que desde que ya se empezó a hacer el semáforo verde, ya muchos quisieron regresarlos, cuando de verdad es nada más revisar cuáles sí se pueden regresar, cuáles quieren regresar, etcétera. Pero bueno, quieren volver a lo de antes. La salud mental, ¿no? Que fue algo, yo ahorita que hablabas de gimnastas, Simone Biles, es un caso muy que si no han sabido de ella lo que pasó, es importante, ¿no? No dejarlo a un lado. Entonces, pues de mi parte, gracias. Un placer tu plática y conocerte y gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Pues con esto entonces damos por terminada la sesión. En el Comité de Mujeres vamos a compartir el link de la grabación para si quieren compartirlo con alguien más que no tuvo oportunidad de verla en vivo. Y te estaré mandando, no lo tengo ahorita en la mano, bueno, en la mano que se me pone en el correo, un reconocimiento, Sabrina, por tu plática el día de hoy. Y pues esperamos después otra vez contar contigo en alguna otra plática. Ya estaremos aquí, ya estamos acá, estamos en contacto, ¿ok? Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buenas Claro que tardes. sí. Y ahorita ya voy a detener la grabación. Muchas gracias.